Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Branhat, circuito inglés, y como todos los circuitos ingleses, muy estrecho, muy técnico. Vamos a verlo. El tiempo de vuelta. Y llegamos a nuestra primera frenada. Una frenada en la que tendremos que ser muy progresivos con el freno para tener un buen paso por curva, en la que nos tendremos que tirar a este primer vértice para luego irnos abriendo hacia el exterior y ganar en la bajada la máxima velocidad. Ello es de 1.24.73. Atento, queda muy poca gasolina. Entra en el pit antes de terminar. Y llegamos a la segunda curva del circuito. En esta segunda curva frenaremos justo antes de llegar al cartel de 100 y en la frenada tendremos que tener la dirección completamente recta. Además, es uno de los puntos de adelantamiento del circuito, uno de los pocos que os vais a encontrar porque aquí en este circuito es muy complicado adelantar. Llegados a la curva la haremos muy pegados al interior, en el que tendremos que tener mucho tacto con el acelerador para no tener sobreviraje en el coche a la salida de la curva, en la que nos iremos abriendo hacia el exterior para enlazar con la bajada y tener mucha tracción. Esta vuelta, en el sector 3 pierdes 2 décimas de tu mejor tiempo. Llegamos a nuestra siguiente frenada, que empezaremos a frenar justo donde tenemos este cartel de 100, esta señal naranja. Es una frenada complicada porque es en bajada y al ser en bajada se nos cargarán todos los pesos en el tren delantero, en esa suspensión delantera, por lo que la frenada tendremos que tener la dirección recta para tener el control del coche, donde trazaremos luego una línea recta cogiendo este interior de la curva para salir pegados a la derecha de este arcén. Un arcén que es de moqueta artificial y nos permitirá subirnos a él para conseguir la máxima tracción. Cuidado con no sobrepasarle y coger el césped natural porque os penalizará y perderéis el control del coche. Y llegamos a esta parte del circuito en la que tiene una de las frenadas más complicadas, en las que se puede ganar y perder bastante tiempo. Tendremos que retrasar nuestra frenada, sobre todo lo que es tirarnos al principio del interior de la curva. Ese es el error. Yo visualmente lo que hago es que tengo esta señal naranja y en la segunda es cuando empiezo a cerrar la curva para coger la subida y alargarme al exterior de la derecha. Un arcén derecho que nos va a permitir salirnos un poco para conseguir la trazada. Eres rápido en el primer sector. Y después de la recta, de las pocas que nos permiten un poco de descanso, llegamos a estas curvas enlazadas. Unas curvas que se hacen a máxima velocidad, en la que prácticamente no existe una frenada, sino simplemente una sujeción para trazar una línea recta
abriéndonos lo máximo posible hasta el arcén izquierdo para salir con mucha velocidad. Además, es de esos pocos puntos del circuito en los que vamos a poder adelantar, con lo cual, si llevamos a alguien cerca pegados, deberemos defender muy bien el interior de la curva para no permitir que nos pasen. Y llegamos a esta siguiente curva, que es muy similar a la anterior. Se hace a máxima velocidad, con la única diferencia en que este arcén sí nos subiremos por él comiéndonos mucho el interior. Lo vamos a ver ahora. Atento, queda muy poco combustible. Box en esta vuelta. Box en esta vuelta. Y llegamos a una de las curvas más complicadas de todo el circuito, porque es ciega, en la que nuestras referencias de frenado será este cartel que tenemos aquí de 100 o esta señal naranja. Tenemos que tener mucha confianza y tirarnos hacia el interior, pasando por encima del vértice, que además tiene como una pequeña moqueta que nos va a permitir subirnos a ella recortando el máximo el ápice de esta curva. Y donde tendremos que tener mucho cuidado, porque además llegamos con tanta velocidad y al ser una pista tan estrecha y ser un punto ciego, el salirnos a la parte exterior es muy fácil. Y volvemos a ese tipo de curvas que son en bajada, en la que los pesos los tenemos otra vez muy cargados en el tren delantero y nos empujan hacia afuera. Tenemos que ser muy progresivos con el freno y es un circuito en el que constantemente vamos a estar luchando por no perder esa tracción. Es una frenada en la que tendremos que coger este primer arcén y subirnos mucho por el piano para alargar la pista lo máximo posible y salir con mucha velocidad. Y llegamos a la última curva del circuito. Una curva complicadísima porque es ciega, en bajada y carga mucho los pesos hacia la izquierda, con lo cual es muy fácil perder el control del coche y que nos sobrevire, donde tendremos que tirarnos hacia este interior y tener mucho cuidado con el acelerador porque tenemos la dirección girada y encima es en bajada y es muy fácil perder el control. Y llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que estáis dando al canal. Espero veros en próximos vídeos. Cualquier duda que tengáis, dejármela en los comentarios e intentaremos resolverla. Hasta pronto.